Buenas tardes para todos, mi nombre es Luis Fernando Jiménez Camargo, estudiante de Derecho de segundo semestre. Vamos a hablar el día de hoy sobre la sentencia de la Corte Constitucional C-224 de 1994, la cual es sobre la moral, el derecho y las costumbres. En este caso, el magistrado ponente es el doctor Jorge Arango Mejía. Y la norma controlada será el artículo 13 de la ley 153 de 1887. Lo que nos dice el artículo 13 de dicha ley es que la costumbre, siendo general y conforme a la moral cristiana, constituye derecho a falta de legislación positiva. Es una norma de rango legal expedida hace ya más de un siglo. Y se trata de una norma que reconoce que la costumbre es fuente de derecho en ciertas circunstancias, ausencia de legislación positiva y cuando cumple con determinadas condiciones, ser general conforme a la moral cristiana. La constitucionalidad del artículo demandado, no obstante, depende de hasta dónde la regulación legal de la fuerza jurídica de la costumbre es compatible con la nueva constitución. El demandante ha dicho que dicha norma, que dicho artículo vulnera ciertos puntos. Entonces, en consecuencia al precepto legal que establece que la costumbre, siendo general y conforme a la moral cristiana, constituye derecho. Entonces esto vulnera los siguientes preceptos constitucionales. El primero es que se vulnera el preámbulo de la Constitución, que establece implícitamente que la República de Colombia es un estado que no tiene religión oficial, porque la norma atacada convierte al Estado colombiano en codifusor y en coevangelizador de la religión cristiana, al ordenar por el mandato de dicha ley la observancia de su arquetipo moral. La segunda razón por la cual el demandante declara es que también se vulnera el artículo 19 de la Constitución Política, ya que esta norma ataca, sujeta y subordina legalmente a las personas el cumplimiento de las normas morales del cristianismo, normas que no son aplicables a quienes pertenecen a otro credo, a otra religión u otra filosofía. De igual manera, él deja dicho que vulnera los artículos 1, 7 y 13 de la Constitución Política, porque primeramente la norma atacada desconoce el pluralismo, la diversidad étnica y cultural de los diferentes sectores de la nación colombiana. Discrimina los principios morales de quienes no profesan la religión cristiana y sustentan opiniones contrarias al cristianismo. Otra segunda parte es porque la norma atacada va en contravía de la Corte Constitucional, cuyo espíritu es aceptar y respetar la existencia de diferentes conceptos y normas morales, y la existencia de una moral cristiana, cuya ley es dictada por la propia conciencia de la persona y no por una instancia ajena a ella. Cuarto punto que él expone es que se vulnera de igual manera el título segundo en el capítulo 5 de la Constitución Nacional, porque desconoce que los deberes y obligaciones de las personas y del ciudadano no pueden ser determinados por consideraciones de carácter moral,
con connotaciones religiosas, y ya que pues como decíamos en lo anterior, la moral no concierne a un orden jurídico, sino al fuero interno de cada persona. El problema jurídico que yo planteo es que debe ser la moral general y cristiana para que pueda ser derecho a falta de legislación positiva. Entonces la decisión que nos da es la decisión de la sentencia es que se declara exequible el artículo 13 de la ley 153 de 1887, entendiéndose que la expresión moral cristiana hace referencia o significa a moral general o moral social, como se dice en parte motiva de esta sentencia, ya que se aplica la costumbre, que la costumbre no es como algo que nace de cierta persona porque sí, sino es de pronto una acción repetitiva durante muchos años. Entonces en la constitución anterior de 1886, donde decía que Colombia era un estado laico, regido bajo la moral tanto católica como cristiana, se tuvo en cuenta ese aspecto, ese preámbulo para poder tomar esta decisión, ya que esta constitución estuvo rigiendo por más de 100 años en nuestro país y se creó dicha costumbre. El problema jurídico que resuelve la Corte es que la moral no concierne al orden jurídico, sino al fuero interior al fuero interno de cada persona. En la Ratio Decidendi se entiende la expresión moral cristiana como la moral social o moral general. Es evidente que en casos excepcionales tendría validez como una fuente del derecho, una costumbre que no sea acorde con la moral general del país, pero que sea conforme con la moral de un grupo étnico y cultural en particular. Sería el caso, por ejemplo, de algunas tribus indígenas cuyas costumbres se basan en una moral diferente a la general de los colombianos. Dicho esto, en virtud de los artículos 7, 246, 247 y 330 de la Constitución, los individuos que componen tales grupos podrían invocar sus costumbres acordes con su propia moral social. El comentario que traigo yo a colación, dicho con base en dicha sentencia, es que teniendo en cuenta lo tratado, de cierta manera hay como un ataque a la denominación cristiana de dichas personas que no se sienten conformes con que se esté escrita esa frase, por decirlo así, por existir esa ley, esa legislación positiva. Entonces creer que las demás denominaciones religiosas están por debajo de la cristiana es un pensamiento erróneo por mi parte, ya que pues todas las ramas religiosas o todas las denominaciones religiosas son ramas del cristianismo, que en otra definición cristianismo es conocer a Cristo como nuestro primer y único Salvador. De ahí nace esa denominación y el resto de denominaciones desprenden de esa definición. Además de que siendo el cristianismo la religión más extensa del mundo, con más de 2.500 millones de seguidores. Entonces esta fue mi presentación, agradezco mucho a la atención prestada y espero, doctora, que
que sus clases sigan aportando para este gran proceso, para este sueño y meta de muchos, para seguir creciendo, poder aprender más y podernos desempeñar mejor a la hora de enseñar o explicar algún tema. Muchas gracias.